Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Lucas Peralta. Bienvenido. En esta ocasión vamos a estar arrancando lo que es en el canal de Car Refrigeración. Vamos a arrancar un poco de un curso de electrónica básica, ¿sí? Donde sea un poco más idioma o vocabulario, más no tan técnico, sí, que es lo que se debe en realidad, los vocabularios técnicos y todo eso se puede nombrar, pero más que nada un curso enfocado en la parte práctica. Se sabe, y yo siempre lo repito, de que sin teoría no hay práctica, así que es mentira alguno que te diga no, con la teoría no aprendes nada, todo se aprende en la práctica. Eso es totalmente mentira, porque en la práctica es practicar algo que uno te explicaron y una explicación es teórica. La idea de saber cómo trabaja un equipo con una explicación y después aplicarlo en la práctica es otra cosa, pues ya vamos sabiendo cómo debería trabajar ese equipo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es comenzar un curso de electrónica con vocabulario más básico, ¿sí? Eso es el punto. Lo que sí, lo voy a estar haciendo una clase acá en el canal de Car Refrigeración y otra clase en el canal del taller de Lucas, que se llaman, así también lo pueden conocer. Quizás también lo tengo hace mucho, pero lo tenía abandonado. Pero vamos a tratar de ir metiéndole contenido, lo voy a ir armando en una lista de reproducciones, pero vamos a ir haciendo una clase acá, una clase allá. Así también le vamos dando un poco de vida a ese canal, lo pueden conocer, pueden suscribirse, ¿sí? Así que bueno, yo le voy a ir dejando lo que es el link después en cada descripción de cada clase, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que hacer en realidad es nosotros enfocarnos en un poco de electricidad básica, ¿sí? Para saber lo que es diferenciar. En lo que es electrónica hay que tener bien en claro la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? La idea es que en corriente alterna no tenemos el positivo, no tenemos el negativo, sino que tenemos fase neutro, vivo neutro. Es una corriente alterna, ¿sí? En cambio las corrientes continuas sí son las que tienen positivos y negativos. ¿Por qué le digo esto? Porque, como saben, también damos algunas clases de electrónica aplicada a plaquetas de aire acondicionado, lavarropas o heladeras. Y quizás uno le dice al estudiante, medime continuidad entre el positivo y la bobina del relé para saber si le llega positivo derecho o negativo derecho. Y están midiendo desde la fase, entrada de fase, y jamás va a haber continuidad entre la línea fase y un relé de 12 volt, porque la fase trae 220 y el relé, pero eso es por la confusión de llamarle positivo a la línea fase. ¿Sí? Quizás podemos hacer, si yo le llegaba a decir mandarle positivo y negativo derecho, capaz le mandaban 220 derecho y vuela el relé. Entonces esa es la idea de siempre tener un conocimiento, ¿sí? De lo que es la electricidad. Si nosotros hacemos un eje, en este caso un eje cartesiano, y comparamos, decimos, bueno, corriente alterna es aquella que tiene la forma de sinusoide y tiene una altura. ¿Sí? Tiene estos sinusoides. Esto se llama un ciclo. Vamos a ver que esto es la corriente alterna y la forma de comportamiento. Esto es un ciclo. El ciclo es cuando pasa de de positivo a negativo. Solo acá tenemos positivo, acá tenemos negativo, divididos por el cero. Todo lo que baja por debajo de cero es negativo, todo lo que está por arriba de cero es positivo. Entonces la corriente se comporta de esta manera, la corriente alterna. Una sola línea está compuesta por positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces tengo positivo, negativa, positivo, negativa. Si esto nosotros lo llamamos un ciclo, ¿sí? Vamos a decir que es un ciclo. Si esto nosotros lo llamamos un ciclo, esta parte así, vamos a hacer ahí. Nuestra corriente alterna tiene 50 ciclos, o sea que va a tener 50 veces se va a comportar así. Tenga paciencia, no, que no me va a salir todos iguales. Eso ya sería otro ciclo.
Entonces, nuestra corriente alterna tiene 50 ciclos en un segundo. Yo acá dibujé 2. Tiene 50 ciclos en un segundo. Quiere decir que nosotros no podemos decir este es el positivo y el negativo. Si ese cable está cambiando de positivo a negativo, ¿sí? Teniendo 50 veces en un segundo. Y en cambio la corriente continua, dibujamos otro eje, dividido por el 0, de aquel lado positivo, de este lado negativo. Si nosotros decimos que tenemos la división, todo lo que sea positivo se va a mover en esta línea así. Todo lo que sea negativo se va a mover en la línea de abajo. ¿Sí? Ahí sí podemos decir que tenemos un positivo y un negativo, porque jamás bajó. Si jamás bajó, entonces yo tengo un positivo, un negativo. Esto es alterna y esto es continua. Esto puede ir bajando, puede ir subiendo, puede tener comportamientos de ir. Sí, puede tener esta forma. Puede ser una señal digital, pero aunque sea re inestable, así como la que dibujé yo, sigue siendo un positivo, porque está por arriba de la línea del 0. Lo mismo puede pasar con esta. No es que si va cayendo, mientras no caiga por debajo del 0, es un positivo. ¿Sí? Entonces, es una señal. Este es un positivo y esto es un negativo. Vamos a ver acá. Nosotros para ver la señal, igual después vamos a tener la clase de osciloscopio para ver la señal y todas las cosas, pero nosotros decimos, bueno, tengo esta parte acá, la altura me va a indicar el voltaje. ¿Sí? Nosotros vamos a tener el voltaje acá. En este caso vamos a decir que es 220, pues alterna, la vamos a llamar 220. Entonces tengo 220 volts y vamos a encontrar a veces que tiene picos la corriente. Yo lo voy a dibujar así, pero tiene picos. Eso se llaman picos de tensión. Que tenemos la línea, que los picos a veces superan la tensión nominal, porque esta es nuestra tensión nominal, es nuestra tensión que nosotros tenemos, decimos, bueno, es la tensión que alcanza a medir mi multímetro, pues la señal de RMS que le dicen. Entonces, es nuestra señal que nosotros tenemos eficaz. Después lo otro son picos de tensión. Esos picos suelen llegar mucho más alto que nuestra tensión nominal o nuestra corriente eficaz o tensión eficaz. Que si yo tengo 220 puede llegar hasta los 310 volts aproximadamente. Eso después vamos a ver que yo tengo voltaje alterno multiplicado, vamos por el punto, multiplicado por 1.41, que es la raíz de 2. ¿Sí? Y el resultado va a ser voltaje de pico. ¿Sí? El voltaje de pico se multiplica así. Si yo tengo 220 volts, vamos a hacer 220 nomás por 1.41, son 310 volts. ¿Sí? Eso es lo primero principal que tenemos que tener en cuenta, es eso. Separar la corriente alterna de la corriente continua. ¿Sí? La corriente alterna es eficaz, tiene picos. Entonces todas esas cositas tenemos que ir ya conociendo. ¿Sí? Después ustedes pueden, después también vamos a ir hablando del tema de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al paso de la corriente. ¿Qué es el voltaje? Es la fuerza motriz con la que viene, ¿sí?, nuestra corriente. A su vez, al voltaje no se le llama sí o sí voltaje, sino que también se le llama diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial que tenemos entre dos puntos, que eso también después vamos a ir analizando, ¿sí? Porque hay partes que yo lo toco y me da tensión o, vamos a decir, me da electricidad o me da corriente, como se dice, en muchos lugares. Me da corriente y bueno, si ahí había 5 volts, yo mido 5 volts, porque a mí me da corriente, porque son fuentes vivas que trabajan con una línea
que en ese punto yo lo mido entre dos puntos y una diferencia de potencial de 5 volts, pero si yo toco una línea que venía derecho puede tener una tensión de 220 volts. Entonces, todo eso después lo vamos a ir analizando, pero de a poquito. Por ahora vamos a ir arrancando con el tema de componentes, pero lo que quería era más que nada arrancando explicando el tema de la corriente alterna, la corriente continua, ¿sí? Para que se tenga una idea. Después lo vamos a ir aclarando un poquito más.